interpretación. La escalera. Creo que llega además con un poquito de nervio. Ven aquí, siéntate conmigo para charlar un poquito antes de ver nada. ¿Cómo estás, Enrique Carmona? Bien, estoy bien. Bienvenido. Estoy con energía, tensión, pero bien. Energía, me decía él por la tarde. Ay, no dice nada. Mis padres están más nerviosos que yo. ¿Han venido tus padres? Pues no, tengo a mi madre pachuchilla, está mala de una pierna, y mi padre tenía que trabajar, así que me verán el martes a las 9:30, bueno, ¿no? O las 9:30. Les has dejado tú ahí, ¿verdad? Si te has venido con nosotros a esta experiencia, y hay que decir que tenéis muy poquitas oportunidades los actores, ¿verdad? Para concursar, para que os vean, oportunidades tipo a esta de Rumbo a la Fama. ¿Cómo la vives tú? Bien, es una gran oportunidad esta, la que nos da Rumbo a la Fama. Y pues sí, es verdad, sobre todo aquí en Asturias, pues ahora a raíz de venir nuevos programas de televisión y la televisión, nuevas televisiones, pues se nos abren nuevas puertas, y espero que esto sea una oportunidad para todos los que nos presentamos, ¿no?, al concurso, y que el público pues disfrute de nuestras actuaciones y que lo pase bien. Bueno, te advierto que aunque esto es el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, estamos en Asturias, ahora mismo nos están viendo toda la red de emisoras de televisión Castilla y León, nos está viendo la gente de Oviedo Televisión, los espectadores de Oviedo Televisión, y también en República Dominicana. Wow. Espectadores que nos ven desde Florida, por ejemplo, ¿verdad? Así que esta es una gran oportunidad. Bueno, vamos con tu papel, tu película. Tú vas a vivir en una realidad paralela, ¿no? Una realidad virtual. Voy a ser un asesino a sueldo. Me ha tocado ser un asesino. Bueno, tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. En el cine de todo. En el cine de todo. Entonces, pues nada, un asesino, y me dedico a matar gente, pero está justificado, ¿eh? Sí, está justificado. Yo mato porque me ha pasado algo en la vida, y entonces tengo que defenderme como pueda. La vida es así, no sé. Les invito a que entren con nosotros en Matrix. No ha sido fácil convertirme en el hombre más peligroso del mundo. El hombre al que todos temen. Incluso más que a la propia muerte. Han sido muchos años de entrenamiento, de luchar contra mis debilidades hasta hacerlas desaparecer. No soy vulnerable porque me he desprendido de todo lo que pueda hacerme daño. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo mujeres a las que echar de menos. Y siempre me despierto solo. Afortunadamente solo. Tengo deseos, naturalmente, pero no permito que degeneren en sentimientos. Los hombres que nos dedicamos al negocio de matar no tenemos derecho a sentir. Cuando aprietas el gatillo, no puedes correr el riesgo de ponerte en el lugar de tu propia víctima. Si lo hicieras, perderías una milésima de segundo en disparar, justo el tiempo que separa el éxito del fracaso. No siempre ha sido así, naturalmente. Hubo un tiempo en que tenía miedo a morir y me repugnaba la idea de matar. Amaba a una mujer. Tenía un número razonable de amigos. Y mis padres se sentían orgullosos de mí. Era un estudiante aplicado y una persona tranquila. Hasta que un día, aquella banda de mafiosos entró en mi casa mientras celebrábamos mi cumpleaños. Yo había salido por bebidas. Y cuando regresé me encontré con una escena que cambió mi vida. Los mafiosos se habían equivocado de portal. Buscaban a una banda de narcotraficantes para ajustar cuentas. Aquel error hizo de mi vida un horror.
Fue como si me hubieran succionado, dejándome vacío. Me alisté como mercenario en el ejército de un país africano y poco a poco me convertí en una máquina de matar. Sí, eso es lo que soy. Un asesino que se gana la vida ejecutando. Mi primer encargo fue un regalo que me hice a mí mismo. Busqué a los asesinos de mi familia y los maté. Lentamente. Disfruté haciéndolo. Después no me sentí mejor, pero era algo que tenía que hacer. Una cuenta pendiente. No me gusta tener deudas, ni siquiera conmigo mismo. Ahora soy un ser libre, siempre en estado de alerta. Y la misma muerte me teme. Sí. No hables. Bueno, bien. ¿Bien? Sí, la primera vez lo veo así de golpe y me sorprende un poco que haya conseguido decir el texto tan bien, así tan lentamente, sin trabarme, porque siempre suelo coger carrerilla cuando hablo y bien. Oye, pero qué duro tiene que ser mantener esa mirada fija a la cámara, ¿no? Sí, la verdad que sí. Claro, que tú eras un tipo duro. Sí, un tipo duro. Lo que pasa es que, bueno, dentro de los asesinos me imagino que habrá diferentes tipos de... No todos los asesinos son iguales, de la misma manera que no todos los médicos son iguales, ¿no? Pero sí que pues era un asesino como muy tranquilo, Ya, sí, muy seguro de lo que sí. sabía. Tranquilo, lo tenía como muy asumido, ¿no? Muy asumido, sí. Bueno, veremos en la segunda prueba qué te toca, ¿vale? Vale. Porque en la segunda prueba ya sabemos que hay improvisación, que tendréis un personaje, que tendréis una situación y que ahí es donde tenéis que desarrollar vosotros todo el sentimiento, entregarlo a ese papel. ¿Vale, Enrique? Muy bien. Pues me quedo aquí. Vamos a hacer una pequeña parada y lo vamos a hacer paseando por Oviedo, por esta gran ciudad, y recomendándoles además que después de ese gran paseo hagan, si quieren, una